Buenos días para todos, buenos días a toda la gente que está en Central, todas las personas que están en el interior, a todas las personas que están en el exterior. Bienvenidos a un programa más de Marcando Pasos Online. Que tengan todos una excelente jornada. Hoy tenemos un hermoso programa. Buenos días, Fío, ¿cómo estás? Buenos días a todos, espero que tengan una excelente mañana. Estamos en Marcando Pasos Online. Bueno, también les queremos contar, porque tenemos un invitado compartiendo nuestra mesa, que ahora en unos segundos, en un minuto más, ya lo presentamos. Les queremos recordar a todos que el sábado 25 de marzo, agenden esa fecha por favor, sábado 25 de marzo de 9 a 12 de la mañana, vamos a estar teniendo el acto de apertura de nuestro programa Centros de Estudiantes de Impacto de la Fundación Marcando Pasos. Centros de Estudiantes de Impacto tiene el objetivo de justamente reunir a todos los alumnos de nivel medio de Central. Por ahora estamos en Central, con el fin de poder tener un cuerpo de voluntarios y trabajar en acciones planificadas entre el propio cuerpo de alumnos, ¿verdad? Entonces es muy interesante, muy bueno y muy necesario en nuestra sociedad por las necesidades que hay, ¿verdad? Y aparte nosotros, como profesores, como líderes y ustedes como alumnos, como ciudadanos finalmente, necesitamos manifestar nuestros valores, nuestra fe, nuestros principios y canalizarlos de alguna forma constructiva. Así que contamos con cada uno de ustedes. Sábado 25 de marzo de 9 a 12, ¿en dónde? En la Universidad UNASUR. Universidad UNASUR, que queda en Cerro Corá, calle Cerro Corá, esquina Avenida Perú. Entonces vengan por favor. Aparte también vamos a dar certificados por la participación en los voluntariados, en las acciones solidarias que vamos a tener más adelante. Vamos a estar computando la asistencia de cada uno para la entrega a fin de año de los debidos certificados. También apoyamos para los énfasis del bachillerato científico el tema de las pasantías sociocomunitarias, que es un requerimiento que plantea el MEC desde el año pasado, ¿verdad? Así que tenemos en cuenta todo eso, tenemos el apoyo también de la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, que por segundo año está con nosotros. Tenemos el apoyo de la Universidad UNASUR, entonces estamos muy, muy contentos. Y estás viendo el programa, ¿cómo Mar- es? Marcando Pasos Online. Marcando Pasos Online, gracias también al Instituto IPAC, que también va a estar arrobado en alguna parte. Entonces seguilos en redes sociales. El Instituto IPAC ofrece unas carreras buenísimas en el área de comunicación, de cine, de radio, de televisión. Seguí en redes sociales Instituto IPAC y fíjate todo lo que ofrece. Seguramente hay un espacio para vos. Ponete las pilas y llamales, matriculate y comenzá a estudiar todo este mundo hermoso del audiovisual impresionante. Bueno, antes de meternos en la entrevista, ya le cedo el espacio a nuestra querida Fío. Recordarnos después, Fío, de qué colegio sos. Les recuerdo por última vez, capaz que lo hago al final de la entrevista, sábado 25 de marzo, anda a la Universidad UNASUR de 9 a 12. Ahí te voy a estar esperando, nos saludamos, vamos a trabajar en equipo con todos los presentes. Bueno, yo vengo del Colegio Isatú y les invitamos a todos el sábado 25. Bueno, tenemos un invitado muy especial hoy que es Sebastián Aponte de Escuelas Solidarias. Buenos días, Sebas. ¿Qué tal, Fío? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Agradecido también. Bueno, un saludo a todos los oyentes, a los que nos están viendo también. Y como le digo, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te inspiró a ponerle el nombre de Escuelas Solidarias?
Bueno, realmente lo que es el Club Escuela Solidaria tiene una historia que para mí primariamente todos tenemos club, ¿verdad? Si no un club de fútbol, tenemos un club de algún deporte que practicamos, algún club social también, ¿verdad? Al que asistimos. El club lo que genera es identidad. Lo más importante es generar identidad y mayormente la identidad se ve reflejada y se ve cercenada en cuestiones geográficas, ¿verdad? O sea, y eso, por ejemplo, un país, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser de Cerro, Olimpia, Libertad, Luque, Guaraní, ¿verdad? River Plate, Boca Juniors. Entonces, uno se identifica mucho con su club, porque es el lugar donde asiste normalmente, ¿verdad? A desarrollarse, ya sea física, cognitiva, espiritual, ¿por qué no, verdad? De cualquier manera uno va y se desarrolla de forma personal y colectiva. Y después de eso, en escuela es porque estamos tratando de replantear el sistema educativo en Paraguay, ¿verdad? Que voy a ir adentrándome de repente en todo lo que queremos cambiar, porque todo en la educación paraguaya está mal y lo digo categóricamente. Nuestra educación no sirve, nuestra educación caducó y falló en los 90 ya, ¿verdad? Y ese es un gran problema que estamos atravesando con todas estas generaciones, ¿verdad? Desde antes de la mía inclusive. Bueno, y después solidaria es porque algo que también nos identifica como paraguayos, ¿verdad? Lo primero que somos es solidarios. O sea, si hay algo que nos identifica siempre, no lo digo yo, lo dicen los extranjeros, lo dice la persona, lo decimos interculturalmente entre ciudades, ¿verdad? Y eso es lo que se ve inclusive a través de las redes sociales, a través de cuando hablamos con la familia en Navidad, cuando hablamos en Año Nuevo, lo que sea. Somos personas solidarias. Entonces unimos nuestra identidad, unimos una gran necesidad que es la educación y unimos lo que mayormente somos, que es solidaridad. Así que de ahí nace Club Escuela Solidaria. ¿Y de dónde nace la idea para crear escuelas solidarias? Bueno, realmente cuando pienso en Club Escuela Solidaria, ¿verdad? Como fundador, me tengo que retroceder a las escuelas. Yo en la escuela tenía muchos problemas porque me iba cambiando mucho en escuelas, ¿verdad? Que acá eran escuelas privadas, que tenían mucho prestigio también, ¿verdad? ¿Eras medio cabezudo? Sí, no era por ser cabezudo, sino que era un rebelde con causa mayormente, yo le decía, porque siempre cuestionaba el sistema, ¿verdad? Decía, profesora, yo no tengo ningún problema con que Verónica decida morir, ¿verdad? No tengo ningún problema con la naranja, con la planta de Lima, no tengo ningún problema con la Casa de los Espíritus, pero yo prefería el ocio, que es la lectura del ocio, yo prefería hacerlo, por ejemplo, en deportes, ¿verdad? O sea, prefería hacer deportes y leer, qué sé yo, uno de los libros que me gustaban mucho a los 15, 14, 13 años era, por ejemplo, qué sé yo, Kafka, Carta al Padre, Schopenhauer, que era la cuádruple raíz del principio y la razón suficiente, ¿verdad? O leer Nietzsche, por ejemplo, ¿verdad? O sea, decía, cuestiones de filosofía, economía o algo que me pueda ayudar, ¿verdad? O sea, realmente no me gustaba tanto la lectura del ocio, ¿verdad? Y ahí es donde me empiezo a cuestionar con los profesores también por qué el pupitre, que es algo tan incómodo, la pizarra verde, a mí, yo soy alérgico, ¿verdad? Tenía asma, entonces me empecé a cuestionar todo el sistema. Y ahí es cuando aprendo de que el sistema prusiano, que es el que nosotros heredamos después, ¿verdad? Que por eso nuestros colegios parecen unos pabellones, unas cárceles, ¿verdad? Parecen, porque estamos encerrados, porque el profesor parece un sargento militar, porque cantamos el himno como cuasi militares también. Ahí es donde me empiezo a replantear todo, decir, este sistema a mí no me gusta. Este sistema no tenemos por qué tenerlo y después empiezo a analizar, cambiándome de escuela y escuela, queriendo encontrar un lugar mejor. Los profesores del exterior me decían, Sebastián, escuelas para vos no hay. O sea, las escuelas que puedan ser abiertas o que te estimulen realmente a gente que quiera leer o tenga un poquito más de sed de conocimiento. Nosotros no podemos hacer nada porque el MEC no nos permite. Nosotros tenemos una malla curricular, tenemos una orden que seguir y esto es un copy-paste de lo que fue en los 80 y 70 en Chile y España, las reformas. Nosotros las copiamos, las adaptamos y finalmente la tratamos de improvisar en los 90 y eso es y por eso es donde falla la educación en Paraguay, porque la educación debe ser autóctona, debe ser auténtica. El paraguayo en sí es bilingüe, tenemos una cultura muy diferente nosotros nos diferenciamos mucho acá en la zona, entonces es ahí donde tratamos de replantear el sistema
y es ahí donde nace, ¿verdad? Todo esto, decir, bueno, voy a cambiar el sistema educativo. Yo estudié Derecho, aparte también estudié licenciatura en la educación, y cuando voy a recorrer Europa, hace más de 8 9 años ya casi, me topo con gente del Ministerio de Finlandia, ¿verdad? De Singapur, entre otras personas, y conozco la educación ahí y yo estudiaba más o menos de esa manera, ¿verdad? De manera casera la estudiaba, pero yo no tenía la misma forma de subrayar 3 veces, de memorizar. O sea, para mí era muy fácil todo si es que me trataba de imaginar algo, si me trataba, lo estudiaba con música, asociaba con artes, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta de que la manera que yo estudiaba era una manera muy peculiar y era muy parecida a la de Finlandia, inclusive a la de Singapur. Entonces dije, siempre estuve, no era yo que estaba equivocado ahora, sino que era el sistema que estaba equivocado, y finalmente me doy cuenta que es como que sí, tenían la razón, o sea, realmente estábamos muy mal. Y ahí es donde nace la idea. Fui becado en Londres, ¿verdad? En estrategia y planificación. Vuelvo a Paraguay y lo primero que hago es llamar a 100 primeros amigos, y ahí nace la idea, ¿verdad? Empiezo a probarla durante un par de años en Cateura, de manera, inclusive hay veces que me quedaba a dormir en asentamientos, ¿verdad? A convivir para entender cómo funciona la pobreza, sin ni un guaraní y sin teléfono. Entonces entendí cómo funciona, por ejemplo, el abuso, la violencia, cómo funciona la precariedad del hogar, cómo funciona el hacinamiento. Entonces todo eso tenés que tener en cuenta en los contextos que vas a educar, ¿verdad? La comunidad educativa tiene que tener en cuenta esos contextos, ¿verdad? Cuando la gente tiene hambre, cuando la gente tiene violencia, cómo tenés que enseñar en estos sistemas. Y ahí nace la idea, nos juntamos y empieza la titánica y maratónica idea de empezar a replantear el sistema educativo. Y así primero fuimos 100, después 5, después fuimos 20, después fuimos 200, después fuimos 10 otra vez, ¿verdad? El paraguayo a veces nos caracteriza mucho la solidaridad, pero también lo que nos caracteriza mucho es la mediocridad. Nosotros todos lo dejamos a medias, ¿verdad? Nos emocionamos mucho y a la mitad me estamos cansados, tengo el bautismo de mi hermanita, no sé qué cosa, y lo deja a medias las cosas. Y eso fue algo que teníamos que luchar culturalmente, una contracultura. Y ahí se inicia el Club Escuela. Hoy en día somos más de, creo que estamos llegando a los 15.000 voluntarios, ¿verdad? En 6 años. Así que, bueno, ese 2 de abril del 2017 donde inicia todo este tema, esta revolución educativa. ¿Cómo funciona Escuelas Solidarias y hasta dónde buscan llegar con eso? Bueno, el Club Escuela Solidaria, ¿cómo funciona, verdad? Para hacerse una idea, el Club Escuela Solidaria funciona con alrededor de 35 áreas, ¿verdad? Son 35 áreas más o menos las que trabajan. Tenemos áreas que son como la mesa amarilla, ¿verdad? Por ejemplo, todo es neurolingüística, ¿verdad? Y neuroasociación, neuroeducación estamos hablando. Los niños asocian los colores mucho, ¿verdad? Así es como hablar de Google más o menos, ¿verdad? Donde y como por ejemplo en estos lugares que tienen colores vivos, por ejemplo, ¿verdad? Hacen que el estar en un lugar así, con estas clases de colores cerca nuestro, influyen en nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad sensorial, en nuestro humor, sin darnos cuenta inclusive, ¿verdad? Entonces el niño sabe que tiene un área amarilla, y es la área de ciencias, idiomas, inteligencia emocional, matemáticas, motriz, tecnología y transmisión. ¿Qué es lo que hace estas áreas? Vamos a hablar un poco de la filosofía y epistemología otra vez. Nos vamos a la teoría del conocimiento, lo que decía Kant, por ejemplo. O sea, nos vamos hasta Aristóteles inclusive, ¿verdad? O sea, no es crear la rueda nomás, sino es volver otra vez a los liceos griegos, ¿verdad? Donde la cuna de la civilización. Entonces, la educación lo que hace, ¿cómo funciona la educación? Funciona de una manera conectada, son umbrales entre ciencia y ciencia. Las ciencias exactas, humanas, naturales, etcétera, están conectadas, no están disociadas del contenido. Entonces, cuando vos tenés ciencias, no dejás de tener matemáticas. Cuando tenés tecnología, no dejás de tener idiomas, ¿verdad? Cuando tenés idiomas, no dejás de tener, por ejemplo, tecnología. Y así sucesivamente. Entonces, el niño lo que hace es, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Así absurdo. Este micrófono que está enfrente mío, que es el que hace que a través de la conexión se pueda replicar en mi voz, a través del sonido, a través de las vibraciones, a través de la estática, a través de la electricidad, por ejemplo, y a través de lo que son las conexiones.
Y aparte de mi conexión neuronal que tengo que hacer en un hipocampo para tratar de hilar mis palabras, hilar mis ideas e hilar mi experiencia, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿cómo está formado? Está formado de plástico, está hecho, por ejemplo, de un material de aluminio, metálico. Cada uno cumple su función, ¿verdad? El trípode hace que se pueda quedar. Entonces, ¿qué es lo que hace el micrófono? El micrófono replica, amplifica, ¿verdad? Y esto también hace que nosotros podamos desenvolvernos y contar algo. Estamos hablando de que desenvolvernos algo puede ser algo de la parte científica como la parte emocional. Descargarse, ¿verdad? Emocionalmente estamos hablando. Estamos hablando de los principios de la química, de cómo se hace el plástico, de cómo funcionan las leyes de la física, ¿verdad? Y cómo se replica el sonido. O sea, un músico, si no sabe las leyes mínimas de esto, difícilmente. La gente cree que siendo bohemio no vas a ser buen músico. Es disciplina y es conocimiento. La ciencia y el arte es ciencia. Si no tenés ciencia en el arte no vas a ser gran músico ni nada. La gente cree que es solamente tener talento. No, los grandes músicos tienen disciplina y tienen ciencias dentro. Tienen que entender cómo funciona el 220. Conectas mal ese cable y quemas tu guitarra. ¿Entendés? O sea, y funciona cuando hay todos los elementos que hoy hacen acá, que tenemos, por ejemplo, veo en las paredes que tenemos lo que son la acústica. Si no tenés buena acústica y si no tendrían estos paneles, nuestra voz estaría, por ejemplo, salpicando dentro y va a sonar esto dentro. O sea, todas estas leyes es el 360. Así funciona nuestra forma de educar. Entonces, el 360 es una inducción-deducción de temas. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, ahora de Yellow, Black, Who, por ejemplo. Estás hablando de remera, Morotí, le está hablando al chico. White, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se dice sound, que da el sonido. O sea, todo eso vos vas mezclando y eso se llama el 360. Y de esa manera trabajamos. Tenemos deporte, que son los naranjas, tenemos arte, que son los celestes, tenemos los verdes, que son los médicos, los que son en aseo, los que están en nutrición, ¿verdad? La parte integral se llama eso. Y después tenemos áreas que son el área de proyectos, el área financiera, el área legal, ¿verdad? El área de relaciones internacionales, ¿verdad? Tenemos voluntarios a veces del exterior también. Entonces todo esto funciona con un esquema de profesionales universitarios y colegiales que trabajan en conjunto y están los profesores de cátedra. El profesor de cátedra es el que enseña realmente en 360, ¿verdad? Y el profesor le enseña a los ayudantes de cátedra que eso es didáctica y finalmente los enseñan a los niños que es pedagogía. Entonces así más o menos funciona, es mucho más profundo, pero en grandes rasgos la educación en el Club de Escuela Solidaria es una escuela abierta, el niño elige dónde quiere entrar, pero no por estar en ciencias deja de tener inglés. No por estar en inglés deja de tener tecnología. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno entra en tecnología, tiene mayor énfasis en tecnología, pero no deja de tener otras áreas. Y la matemática que nosotros enseñamos, una matemática muy diferente a la que nosotros conocemos. Era multiplicar ese 2 por 3, teniendo una calculadora en la clase, porque hacemos esa famosa ecuación que nadie entiende para qué la hacemos. ¿Verdad? Yo le preguntaba a la gente de Singapur, que son los mejores en matemáticas, si lo hacen, no lo hacen. Nosotros lo que hacemos es matemática financiera, por ejemplo. El niño aprende, por ejemplo, cómo usar un Bitcoin, aprende cómo usar la tarjeta de crédito, el cheque, el débito, cómo funciona un préstamo, cuáles son la hipoteca. O sea, desde los 8 años un niño puede entender eso. La física, cómo funciona la física cuántica, cómo funcionan las primeras leyes de Newton, la segunda, la tercera, la ley de la fuerza, la ley de la gravedad. O sea, todas esas leyes un niño puede entender desde los 8 años. Desde los 8 años en adelante empieza la lectoescritura. Y anterior a los 8 años está motriz. Hay muchos casos, no sé si conocen a gente, ¿verdad? Pero vos le decís doblar a la derecha y doblar a la izquierda, ¿verdad? Porque no sabe bien el tema de la derecha y la izquierda. Esos temas, si uno no lo desarrolla en los primeros 8 años de vida, difícilmente lo va a aprender el resto de su vida. ¿Saben por qué? Porque vos tenés que en los primeros 8 años desarrollar las capacidades de lateralidades, de motricidad gruesa. Entonces es por eso que después cree uno que es torpe, pero realmente no es torpe, sino que nos lo enseñaron en los primeros 8 años de vida, donde es donde desarrollamos esas partes elementales del cuerpo. Y así sucesivamente vamos enseñando en otras áreas, pero más o menos a grandes rasgos así funciona el Club de Escuela Solidaria. Impresionante. Bastante era, pero un compendio bastante resumido otra vez, ¿verdad? De lo que uno puede encontrar en un club de escuela solidaria, ¿verdad? Sí. Esa parte yo me había comido. Club. Yo dije directamente escuela solidaria. Club de escuelas solidarias, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, y realmente la educación en nuestro país es muy pobre. Con el Club de Escuelas Solidarias buscan cambiar nuestro sistema educativo. Sí, nosotros, como te decía un comienzo, yo no tengo nada en contra de las ONGs que pretenden, por ejemplo, ser como una especie de profesores. ¿Viste cuando vos famoso te va mal en la escuela? Aparte que tenemos un sistema de lo peor, paupérrimo, de los peores del mundo. Y no lo digo yo, Fío, lo dice el Foro Económico Mundial. Pablo, acordate que el Banco Mundial nos ubica entre los últimos lugares, PISA nos ubica entre los últimos lugares, el SNP del MEC nos ubica entre los últimos lugares, todos los diagnósticos nos ubican entre Kenia, Zimbabue y Tanzania, países de África que tienen peleas civiles y nosotros no tenemos guerras civiles, pero estamos entre los peores del mundo. O sea, y eso a veces parece que no estamos dimensionando esto. Nuestro país está en un estado decadente en la educación. Nuestra educación no sirve para, ¿cómo puedo decir? Muy sutil, ¿verdad? No sirve para nada. Nuestra educación lo único que hace es en las universidades generan contactos, que decía Harvard, lo más valioso de una universidad no es el profesor, no es los materiales, sino el contacto que uno genera dentro de ese piso, dentro de ese cubículo, donde son los contactos humanos los que te ayudan a desarrollarte. Entonces, realmente solamente las escuelas para mí funcionan como albergues y como cuidadores, ¿verdad? Son como albergues y centros de comedores. La gente va y deposita al niño para que lo puedan cuidar y para que lo puedan dar de alimentar. No hay futuro en ese lugar. Es para que alguien le cuide porque el papá tiene que trabajar y a veces le falta para mantener a ese niño. Entonces el rol de la escuela es un rol social que hoy cumple la escuela pública y privada del Paraguay. Entonces, nuestra educación no puede ser... Yo no les pido a los voluntarios que sean un profesor, el famoso, me voy a ir al profesor particular. Famoso profesor particular. Y hay muchas ONG que están cumpliendo ese rol de ser profesores particulares de masas. ¿Para qué apoyar un sistema que está decadente, que es obsoleto? Y no hace falta... Pregúntense los que entran a la universidad si realmente sirvió lo que dio en el colegio. Pregúntense los profesionales si lo que dio en la universidad realmente sirvió como tenía que servir. Finalmente el 90% casi es desechado. Es como cargar el celular de aplicaciones que son inútiles y que no te sirven realmente a la hora de aplicar. Entonces, cuando nosotros decimos que la educación está fallida en Paraguay, lo decimos de punta a punta. El Paraguay tiene que cambiar su malla curricular, que no sirve, por ejemplo, meter inteligencia emocional. Decía Daniel Goleman, el creador de inteligencia emocional, decía el 84% del éxito de una persona depende de la capacidad emocional. Yo tenía compañeras que ni siquiera ni veían la tele y todo el día se pasaban estudiando, pero a veces se aplazaban y en la vida no les fue muy bien como ellos pensaban que era ser abanderada en la escuela. Y yo sabía que le decía, la calle, la vía natural, no funciona en los mercados como en el colegio, donde el abanderado va a ser realmente el exitoso y es una garantía de éxito. No funciona así la educación en Paraguay. No es un garante, sino es totalmente lo contrario. Es una precariedad total del subconsciente humano. Entonces, cuando uno va y rinde con un ministro, con alguien jerárquico de la ciencia, uno empieza a llorar, empieza a quedarse el síndrome del papel en blanco. ¿Por qué pasa eso? Porque jamás nos enseñaron a cómo asumir, canalizar frustraciones ni los nervios. Finalmente el nervio es el que hace que nosotros aprendamos. El sistema nervioso, uno toma agua, el pH, hidratás, alcalinidad de la sangre, cómo la sangre pasa a tu cuerpo. 70% está hecho de agua en nuestro cuerpo, el 80% de nuestra sangre está hecho de agua. Si uno toma agua no estamos bien. Alcalinidad y acidez de la sangre, oxigenación de la sangre que va al cerebro, estamos muertos. Entonces todo está conectado en el campo de la neuroeducación. Y si nosotros no le enseñamos a los chicos a trabajar desde las emociones, desde los sentimientos, estamos fracasando. Por eso es que los velorios en Paraguay terminan siendo una especie de llanto desmesurado y de guerra. En otros lugares uno tiene que aceptar que la muerte es parte de la vida, ¿verdad? Pero nosotros no la aceptamos. Nadie nos habló de qué es la muerte. Y atropellamos la muerte. Nadie sabe cómo canalizar. Nadie nos enseñó si perdemos el papá, la mamá o el hijo, el hermano, el abuelo, cómo canalizarlo. Parece que la vida se nos acaba. Entonces nadie encuentra una vocación en Paraguay. El niño entra en depresión. Cree que no sirve. Nos volvemos depresivos. ¿Por qué? Porque nadie le enseña psicología, no hay psicología. Entonces,
Desde ahí nosotros creemos que el replantear el sistema educativo debe ser la malla curricular, el sistema calificativo. Nosotros no calificamos de 1 al 5 como en la escuela, ¿verdad? Nosotros calificamos con símbolos. El niño no puede ser un 0 absoluto, ni tampoco tiene que estar... Tampoco no tiene que estar sometido a lo que son los números, como lo hace Finlandia, Francia, lo pone en colores, ¿verdad? Canadá también lo hace diferente. Y tampoco usamos el multiple choice. El creador de eso en Estados Unidos termina diciendo que fue un fracaso hacer el multiple choice, que es la selección múltiple. Entonces, nosotros trabajamos de una manera mucho más de comprensión, no memorización, memorizar, recitar. Eso mismo que aprendías en séptimo grado, andan puedo tratar de decirlo a los 25 años de vida. Te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque lo memorizaste, señalaste 7 veces con todos esos marcadores, ¿verdad? Que son fosforescentes, lo señalaste y pensaste que con eso vos vas a todo el día te va a servir. No sirve memorizar si no comprendes, si eso no podés ejercerlo en otro lugar. Y así es como nosotros creemos que la educación en Paraguay tiene que ser replanteada desde todo, o sea, sistema educativo, uniformes, el pupitre, la inmobiliaria, no hace más falta en las pizarras, no hace más falta que el profesor te haga cantar a las 7 de la mañana el himno nacional como si fuera un militar o como un soldadito, no hace, porque nosotros somos civiles, no estamos en el servicio militar obligatorio, o sea, y la disciplina civil termina siendo mucho más importante que la militar, y lo digo. La disciplina civil termina siendo mucho más importante en una sociedad que la disciplina militar. Entonces, es muy importante que nadie tiene un sargento en su vida. El propio guía de una vida es uno mismo. No necesita que nadie le esté diciendo nada. Nos levantamos todos los días a trabajar, a salir adelante, porque creemos en nosotros mismos y creemos en una colectividad. Y eso es lo que la educación necesita enseñar.